1915, Villa Montaña. La historia de la familia que ofreció refugio a extraños y un destino. Hay lugares donde el silencio no significa paz, sino advertencia. Y hay momentos en que una decisión tan simple como abrir una puerta puede sellar el destino de toda una familia, para siempre. Villa Montaña, 1915. Un rincón olvidado entre laderas nevadas, caminos de piedra y susurros que el viento arrastraba entre las ramas de los pinos. En aquel año, los inviernos llegaron antes. Los relojes parecían retrasarse y los vecinos comenzaron a evitar mirarse en los espejos después del atardecer. Los Torres vivían en un caserío a 3 leguas del pueblo. Nicolás, Clara y sus 2 hijos eran conocidos por su discreción y amabilidad. No salían mucho, pero siempre ofrecían refugio a viajeros perdidos o pastores rezagados. Aquella noche del 14 de noviembre, justo cuando las primeras nieves comenzaron a caer sin aviso, alguien golpeó la puerta. Fueron 3 toques, secos, lentos, intempestivos. Frente a la puerta de madera vieja había una mujer alta, de rostro pálido, que sostenía la mano de un niño envuelto en harapos. Tras ellos, un hombre tambaleaba con una herida sangrante en la pierna. No hablaban mucho, solo pidieron calor por una noche, protección contra la tormenta. Nicolás dudó, pero Clara, conmovida por el niño que no dejaba de mirar al suelo, como si evitara levantar la vista por miedo a ver algo que el resto no percibía, les hizo pasar. Esa fue la última decisión que tomaron. Al amanecer siguiente, el caserío amaneció intacto. Las camas hechas, la chimenea aún tibia, el pan recién horneado sobre la mesa. Pero los Torres ya no estaban, ni rastros, ni huellas, ni una sola prenda fuera de lugar, como si hubieran sido borrados con precisión quirúrgica de la realidad. El pueblo intentó entender. Se habló de robo, de huida, incluso de accidente, pero nada cuadraba, porque aquella noche nadie vio salir a los visitantes. Nadie escuchó carros, pasos ni puertas. Solo un silencio más espeso que de costumbre, y una figura que algunos aseguraron haber visto en la ladera. Una mujer con vestido negro y un niño que no pisaba el suelo. Esta es la historia del caserío que ofreció refugio, y nunca volvió a respirar vida. Dicen que la nieve es el mayor delator del silencio. Cualquier paso, por pequeño que sea, deja su huella. Por eso lo que encontraron aquella mañana en el caserío de los Torres resultó imposible de explicar, incluso para quienes ya habían presenciado horrores en la montaña. Fue don Manuel Requena, el cartero del pueblo, quien encendió la alarma. Había pasado por la casa en 3 ocasiones seguidas sin recibir respuesta. Lo extraño no fue el silencio, sino el hecho de que la chimenea humeaba, como si alguien aún viviera allí. Pero al acercarse, algo le detuvo: la nieve. Estaba completamente lisa, sin un solo rastro de pisadas. Ni huellas de entrada, ni huellas de salida, ni animales, ni arrastre de madera. Nada. Y sin embargo, la casa respiraba. Por la rendija de una ventana podía verse la tenue luz de una vela encendida, como si alguien hubiese estado allí hacía apenas minutos. Requena no se atrevió a entrar solo. Volvió al pueblo y alertó a la Guardia Civil. El sargento Lozano, escéptico pero curioso, subió al día siguiente con 2 hombres. Al llegar confirmaron lo mismo: nieve intacta, chimenea apagada pero con brasas tibias. Llamaron. Nadie respondió. Forzaron la puerta con autorización del juzgado, y lo que vieron dentro quedó registrado en un informe que solo se filtró décadas después. La mesa estaba puesta para 5 personas, no 4, no 3, 5. 5 platos de loza, 5 copas, 5 porciones de pan endurecido. Pero los Torres eran 4. Lo más inquietante no fue eso, fue que el pan aún estaba fresco, lo suficiente para dejar migas al tocarlo, y junto a uno de los platos había marcas de dedos. Dedos largos, más largos de lo habitual, como si hubieran sido impresos con cuidado sobre la superficie húmeda. La guardia revisó cada habitación. Nada. Ropa doblada, camas tendidas, cuadernos infantiles sobre los escritorios. En la habitación de Mateo, una pequeña caja musical aún giraba,
como si alguien la hubiera accionado recientemente. Tocaba una melodía aguda, desconocida, de esas que no parecen venir de ninguna época. En el piso superior, una de las ventanas estaba entreabierta. Desde allí se veía la ladera blanca, inmaculada. Sin embargo, en el marco de la ventana había tierra húmeda, barro reciente. Pero nadie había entrado, nadie había salido. ¿Cómo explicar la tierra si no hubo pasos? ¿Cómo explicar el pan fresco si la casa estaba vacía hacía días? ¿Cómo explicar la caja musical girando si nadie había tocado esa habitación? Lozano dio la orden de sellar la vivienda. Pero antes de marcharse, uno de los agentes, Francisco Mújica, decidió hacer algo por su cuenta. Colocó un espejo portátil sobre la mesa, apuntando a la puerta. Quería ver si algo se reflejaba en la noche. Cuando volvió al día siguiente para retirarlo, el espejo estaba agrietado, pero no como si se hubiese caído, sino como si algo desde dentro lo hubiera presionado, como si una mano invisible hubiera intentado salir a través del reflejo. Ese mismo día, Francisco renunció. Nunca explicó por qué. Solo dijo una frase que su esposa repetiría hasta el final de sus días. Lo que no deja huella no es porque no pisa, es porque flota. Con los días, vecinos comenzaron a murmurar. Algunos afirmaban haber visto luces tenues en el interior de la casa por las noches. Otros decían que oían pasos cuando pasaban cerca, pero no encontraban rastro alguno. Y entonces, alguien recordó un detalle olvidado. Una leyenda que hablaba de una pareja sin sombra que cada 4 décadas recorría las montañas buscando puertas abiertas. Una vez dentro, no salían por la misma entrada, y quienes los recibían no volvían a ser encontrados, no porque hubiesen muerto, sino porque ya no pertenecían a este lado. El pan tibio y las copas llenas. Las copas estaban llenas, pero nadie las había tocado. Cuando los oficiales inspeccionaron la mesa por segunda vez, al anochecer del mismo día, algo había cambiado. La temperatura dentro de la casa había descendido bruscamente, como si las paredes hubiesen comenzado a exhalar un aliento invisible. Y lo que más perturbó al sargento Lozano no fue la humedad que comenzaba a apoderarse de los vidrios, ni el olor a madera encerrada. Fue el vino. Sí, vino tinto, espeso, con un brillo negro casi púrpura. Estaba en las copas, y horas antes, esas copas habían estado vacías. Lozano, incrédulo, pensó que podía haber sido un descuido de sus hombres, pero la etiqueta del vino en la alacena revelaba algo inquietante. La botella no estaba abierta, y aún tenía su sello de cera intacto. ¿Cómo se había llenado entonces? Mateo, el más joven del grupo, quiso tocar una de las copas, pero apenas sus dedos se acercaron, la copa vibró. No se cayó, no se rompió, vibró, como si una onda sonora, inaudible para el oído humano, se hubiera activado en ese preciso instante. ¿Lo oyeron?, preguntó. ¿Oír qué?, respondió Lozano. Un murmullo, como si alguien rezara. Y entonces el ambiente cambió. Los relojes se detuvieron. Las agujas marcaban las 3:17 p.m. Las velas que antes estaban apagadas comenzaron a derretirse solas. Una brisa helada entró por debajo de la puerta, pero el viento afuera estaba quieto. Sobre el pan comenzaron a aparecer marcas. No eran de manos humanas, eran marcas como garras. 3 líneas delgadas, profundas, grabadas como con uñas afiladas en la superficie. Las migas se esparcieron por la mesa como si algo invisible las hubiera arrastrado con furia. Uno de los oficiales, Zambrano, gritó desde la planta alta. Había encontrado algo. Un espejo, oculto detrás de un cuadro religioso torcido, mostraba más que su reflejo. En su centro había una silueta, no la de quien lo miraba, sino de alguien más alto, demasiado alto, y delgado, de hombros encorvados y rostro cubierto por una especie de velo oscuro. «Ese espejo no tiene sentido», exclamó Zambrano mientras descendía, pero cuando quiso mostrarlo a sus compañeros, el reflejo había desaparecido. Solo quedaba su rostro, el suyo y el de una sombra detrás de él, pero en la habitación, él estaba solo.
Lozano decidió sacar a todos de la casa. Ordenó cerrar puertas y ventanas y montar guardia afuera. Nadie dormiría allí, nadie. Pero justo cuando bajaron al porche, la casa emitió un sonido. No era un crujido, no era el viento. Era una especie de suspiro, como si respirara. Un sonido gutural, pausado, largo, como un animal dormido que empieza a soñar. Y entonces ocurrió lo imposible. Las 5 copas estallaron al mismo tiempo. Vidrios por todo el comedor. La mesa intacta. El vino, sin rastro. Solo quedó el aroma. Un olor metálico, dulce, penetrante. No era vino, era más denso, más antiguo, más humano. Lozano escribió en su libreta: estas copas no fueron puestas por manos vivas. Esta mesa no es una mesa, es un altar que se activa cuando alguien entra. Y nosotros hemos despertado algo. Al día siguiente, la nieve seguía sin huellas, pero sobre la mesa donde antes había pan y vino, había ahora 5 pétalos marchitos de flores negras, flores que no crecen en esa región, flores que, según los archivos históricos, solo aparecían en rituales antiguos del siglo XVIII. Y entonces comenzó a desenterrarse un secreto, uno que hablaba de sacrificios en las montañas, de pactos con lo invisible y de una casa que, cada generación, elegía una familia para repetir el banquete. Una casa que no era una casa, sino un eco de otro lugar, donde los invitados no entraban por voluntad propia, a ventana que nunca se cerraba. La tercera noche después de la desaparición, cuando el frío se volvió insoportable y los rumores se transformaron en rezos, un detalle perturbador comenzó a obsesionar a todos los que se acercaban al caserío: la ventana del ático. No importaba cuántas veces la cerraran, siempre amanecía abierta. La Guardia Civil selló el marco con clavos. Al día siguiente estaba abierta. Cerraron la madera con cadenas. A la mañana siguiente colgaban sueltas en el suelo. Incluso colocaron una cruz bendecida por el párroco del pueblo sobre el alféizar. Pero al amanecer, la cruz apareció dentro de un armario cerrado con llave. La ventana, orientada hacia el norte, no tenía vista más allá de un bosque espeso. Ningún camino, ninguna ruta, solo árboles, niebla y el murmullo de un arroyo que parecía correr al revés. Y, sin embargo, todas las noches, cuando el viento soplaba desde la montaña, un sonido provenía de esa abertura. Golpes suaves, rítmicos, insistentes, como si alguien tocara desde afuera. «Es el viento», decían algunos. «No hay nadie ahí», aseguraban otros. Pero los registros contaban otra historia. Una madrugada, el sargento Lozano decidió quedarse dentro del ático, armado con una linterna y su fusil. Quería ver quién o qué abría la ventana. A las 2:47 a.m. escuchó el primer golpe, luego el segundo y el tercero. Se levantó con cautela, con el dedo en el gatillo, y vio cómo el pestillo giraba lentamente desde dentro. La madera cedió con un suspiro. Un aire helado invadió la habitación, pero no era el viento habitual. Era denso, pesado, casi líquido. Lozano sintió un zumbido en los oídos, como si alguien hablara demasiado cerca sin emitir palabras. Entonces lo vio. Del otro lado del marco no había oscuridad. Había una luz, un resplandor tenue, azulado, que pulsaba al ritmo de un corazón. Y dentro de esa luz, siluetas, altas, delgadas, retorcidas. No se movían, simplemente estaban ahí, observando. No tenían rostro, pero Lozano juraría que podían verlo, porque en el fondo de su mente escuchó una voz que no venía de su cabeza. «Abre la puerta, ya hemos estado aquí». Retrocedió con el arma temblando, pero no disparó. Sabía que no serviría. Las figuras no cruzaron el umbral, solo se quedaron allí, inmóviles, como si esperaran que él lo hiciera primero. Cuando cerró la ventana con un golpe seco, el silencio volvió a la habitación, pero no a su mente. Durante semanas escuchó ese susurro cada noche al intentar dormir. Lo más aterrador ocurrió 2 noches después. Una patrulla rural reportó haber visto desde el camino principal a 2 niños de pie en el alféizar de esa misma ventana.
Uno vestía un abrigo azul, el otro sostenía un muñeco de trapo. No había nadie dentro de la casa. Y sin embargo, los testigos juraron que los pequeños giraron lentamente la cabeza y los miraron directamente a los ojos, antes de desaparecer en el aire. La ventana se convirtió en el símbolo del misterio. El pueblo empezó a llamarla la puerta del otro lado. Algunos vecinos afirmaban que si se la observaba durante la noche desde el bosque, podía verse el interior de una habitación que no existía en la casa. Otros decían que en noches de luna llena, la ventana no daba al exterior, sino a un pasillo interminable con lámparas encendidas y puertas que se abrían y cerraban solas. Los informes oficiales nunca lo mencionaron, pero los rumores hablaban de un experimento. Según testimonios antiguos, Tomás Torres había estado obsesionado con teorías esotéricas sobre dimensiones superpuestas. Su biblioteca, que desapareció junto con la familia, contenía manuscritos de finales del siglo XIX que hablaban de fisuras en la tela del mundo y de puntos de convergencia en lugares donde el espacio podía doblarse. Quizá por eso la ventana nunca se cerraba. Quizá no era una ventana, quizá era el primer umbral, un umbral que no debía abrirse, un umbral que alguien o algo estaba intentando cruzar desde el otro lado. El niño que no hablaba. Después del episodio de la ventana, nadie quiso acercarse más a la casa, ni los policías, ni los curiosos. Solo un hombre lo hizo, el padre Esteban. Era un sacerdote mayor, venido de un pueblo vecino, con un pasado envuelto en historias que nadie se atrevía a confirmar ni a negar. Se decía que había trabajado con casos de exorcismos encubiertos por la iglesia y que en más de una ocasión lo habían visto salir con la sotana rasgada y los ojos más oscuros de lo habitual. Pero esa noche, cuando llegó al pueblo, no traía ni cruz ni agua bendita, solo una linterna, una Biblia desgastada y un cuaderno con el nombre Simón escrito en la tapa. Simón era el menor de los 4 hijos de Tomás Torres. Tenía 6 años y, según todos los relatos, era un niño callado, extremadamente pálido, de ojos grandes y cabello negro. Desde su nacimiento, no había pronunciado una sola palabra. Los médicos decían que era un caso de mutismo selectivo, pero su madre insistía en que Simón sí habla, solo que no es con la boca. Nadie entendía qué quería decir con eso, hasta que desaparecieron. Durante la inspección de la casa, el padre Esteban pidió quedarse a solas en el cuarto del niño. Allí no había juguetes, solo una cuna de madera carcomida, un espejo ovalado sin reflejo y dibujos infantiles pegados en la pared. Lo extraño era que cada dibujo tenía una figura adicional en el fondo, una silueta negra, alta, de ojos sin pupilas. En todos los dibujos la figura se acercaba cada vez más a Simón. Pero lo más perturbador fue lo que hallaron detrás del espejo. Una pequeña abertura, oculta por el marco, conducía a un compartimento secreto en la pared. Dentro había una libreta infantil con ilustraciones grotescas, sombras comiendo personas, figuras saliendo de grietas, ojos flotantes y una en particular que heló la sangre del sacerdote. Era una imagen de la familia completa, sentada a la mesa, con una figura oscura al final, ocupando el lugar de Simón. En la última página, garabateado en letras torcidas, se leía: «Yo no soy Simón. Yo lo cuido mientras duerme. Él escucha, él sabe, él me deja jugar». Esa noche, el padre Esteban no volvió a dormir. Los vecinos reportaron haberlo visto salir corriendo de la casa, con la sotana desgarrada, repitiendo en voz baja una frase que luego se hizo eco entre los más ancianos. No era un niño, era un canal. A partir de entonces, comenzaron a aparecer marcas en las paredes del pueblo, palabras escritas con carbón, como si una mano pequeña las hubiera garabateado con desesperación. Frases como «No lo despierten», «Todavía escucha» y «El bosque lo quiere de vuelta». Una mujer que pasaba frente a la casa dijo haber escuchado risas infantiles detrás de la puerta cerrada. Al asomarse por la rendija, vio a un niño de espaldas sentado en el suelo. Cuando lo llamó, el niño giró el rostro solo a medias.
y donde debería haber un ojo, había una boca diminuta que sonreía. Pero lo más espeluznante ocurrió días después. Una pareja, viajando de paso por el pueblo, aseguró haber recogido a un niño que caminaba solo por la carretera. Dijeron que no hablaba, que parecía perdido. Lo llevaron a la comisaría local. El niño permanecía en silencio, con una mirada fija, vacía, hasta que le preguntaron su nombre. Entonces, por primera vez en días, habló, con voz grave, inhumana. Simón ya no está. Yo solo estoy buscando casa nueva. Acto seguido, la linterna del oficial explotó. La pareja se desmayó y el niño desapareció de la celda. Desde aquel día, muchas casas comenzaron a reportar cosas extrañas. Puertas que se cerraban solas, espejos que mostraban figuras detrás de quienes se reflejaban y, lo peor, habitaciones donde se oían risas sin que hubiera nadie dentro. Simón nunca fue encontrado, pero su presencia nunca se fue. Y el cuaderno, aquel que llevaba su nombre, volvió a aparecer una semana después en la escuela local, en el pupitre de un niño que jamás lo había visto antes. La última página decía: «Gracias por jugar conmigo. ¿Quieres que te muestre lo que hay debajo de la casa? El subsuelo donde el tiempo no existe». Después de que el cuaderno de Simón apareció misteriosamente en la escuela, un temor antiguo despertó entre los más viejos del pueblo. Uno de ellos, don Ezequiel, de 91 años, temblando y con voz quebrada, murmuró algo que nadie quiso escuchar, pero todos entendieron. Esa criatura salió de abajo, de ese lugar donde el tiempo se traga a los vivos. Lo llamaban el subsuelo, pero no era un sótano común. Se trataba de una construcción subterránea debajo de la casa de la familia Torres, una especie de cripta que no figuraba en los planos oficiales y que, según leyendas locales, databa de la época colonial. Nadie sabía exactamente qué había allí, porque nadie que bajó volvió cuerdo. Pero el padre Esteban, aún con las manos temblorosas y la fe fragmentada por lo que vio en el cuarto de Simón, decidió regresar una última vez. Entró por la madrugada, cuando el pueblo dormía. En el salón principal encontró una trampilla cubierta con una alfombra polvorienta. Bajo ella, una compuerta de hierro oxidado lo separaba del silencio absoluto. Con una linterna en mano y su Biblia apretada contra el pecho, descendió por la escalera de piedra. A cada paso, el aire se volvía más espeso, más frío, más ajeno. Cuando finalmente tocó fondo, comprendió que ya no estaba en la casa. Las paredes eran de roca negra, cubiertas de símbolos antiguos grabados a mano. Algunos semejaban lenguas olvidadas, otros simplemente espirales que parecían moverse cuando uno los miraba demasiado tiempo. Pero lo peor no eran los símbolos, sino los relojes. Decenas de relojes de pared, de mesa, de bolsillo, todos detenidos en la misma hora, 03:03 AM. Ninguno funcionaba. Pero de vez en cuando, uno de ellos soltaba un tic solitario, como si el tiempo allí adentro se resistiera a morir por completo. Más adelante, halló un pasillo angosto cubierto por raíces negras que sangraban un líquido espeso. Al fondo, una puerta de madera parecía recién colocada, a pesar de la humedad que la rodeaba. Sobre ella, una inscripción tallada: «Los que cruzan no regresan iguales». El padre Esteban dudó, pero algo o alguien lo empujó a cruzar. Dentro, el tiempo se rompió. Ya no era de noche ni de día, no hacía frío ni calor. Las sombras no seguían las reglas de la luz. En el centro de la sala, un círculo de tierra removida rodeaba una especie de altar primitivo, hecho de huesos humanos entrelazados con cabello. Sobre él, un espejo antiguo mostraba reflejos que no correspondían al presente, porque en ese espejo Esteban vio a Simón, pero no como lo había visto antes. Esta vez, el niño estaba de pie, con una túnica gris y ojos completamente blancos. Sonreía. Detrás de él se alineaban otras figuras infantiles, niños que el pueblo había olvidado, desaparecidos desde generaciones atrás, algunos vestidos con ropas de otras épocas. Uno incluso tenía una flor marchita en el pecho.
Simón alzó la mano. El padre Esteban sintió como su corazón se detenía por un segundo. ¿Quieres entender o quieres creer?, dijo el niño, pero su voz retumbó en las paredes como un eco de siglos. Y entonces lo comprendió. Ese subsuelo no era solo un escondite, era una puerta, un pasaje entre dimensiones, un lugar donde el alma era usada como moneda, y Simón no era más que el guardián temporal de esa entrada. Pero algo cambió, porque en ese instante la linterna del sacerdote cayó y se apagó, y por un breve momento todas las sombras en la sala giraron la cabeza al mismo tiempo hacia él. No corrió, no rezó, no gritó, solo susurró una frase mientras desaparecía. Ya sé quién era Simón, y lo que viene después no tiene nombre. A la mañana siguiente, el padre Esteban apareció en la plaza del pueblo, de rodillas, cubierto de tierra negra, la Biblia completamente en blanco. No hablaba, no reaccionaba, solo sostenía con fuerza un papel mojado, con un dibujo infantil. En él aparecía una figura con sotana, sentada en la oscuridad, sonriendo entre otros niños sin ojos. El ritual que nadie recuerda haber realizado. Tras el hallazgo del padre Esteban en la plaza, el pueblo entero fue sumido en un estado de terror silencioso. No se hablaba de lo ocurrido en voz alta, pero los ojos se encontraban con un temor compartido, un sentimiento que no necesitaba ser explicado. Algo se había despertado y ahora estaba suelto. Esa misma noche, justo a las 03:03 a.m., todas las campanas de la iglesia sonaron al unísono, sin que nadie las tocara. Los animales comenzaron a aullar, los relojes se detuvieron y una extraña melodía, como un cántico infantil, comenzó a flotar por las calles vacías. Y lo más aterrador, nadie recordaba cómo había llegado hasta allí. Al amanecer, un grupo de jóvenes que nunca se había relacionado entre sí apareció reunido en el centro de la plaza, todos descalzos, todos con los ojos hinchados, como si hubiesen llorado durante horas, y todos con las palmas de las manos cubiertas de una sustancia roja, espesa, que no era pintura. Uno de ellos, un joven llamado Mateo, llevaba un objeto extraño, un pequeño libro hecho a mano, con páginas amarillentas y cubierto de símbolos que parecían cambiar cuando se les miraba demasiado tiempo. Lo abrió sin saber por qué. Allí, en caligrafía antigua, decía: «Tercer ciclo completado, el próximo será en sangre». Ninguno de ellos recordaba haber escrito eso. Tampoco sabían cómo llegaron allí ni qué los unía, pero una anciana que observaba desde su balcón gritó con voz quebrada: «Ese libro no es nuevo. Yo lo vi hace 60 años, cuando desapareció mi hermana». La policía intentó intervenir, pero todo se volvió aún más extraño. Los registros de nacimiento de esos jóvenes estaban incompletos, fechas erróneas, lugares que no existían, padres que jamás habían vivido en el pueblo. Era como si todos fueran piezas sueltas de algo más grande. La escuela, clausurada desde los eventos con Simón, fue misteriosamente abierta al amanecer. Nadie confesó haber tenido las llaves, y dentro del aula donde todo comenzó, había marcas en el suelo. Un círculo perfecto de ceniza, rodeado por 5 sillas vacías, sobre cada una vela derretida, y en el centro, un dibujo infantil de una criatura sin rostro, pero con una gran boca abierta y manos alargadas. Debajo, escrito con letras torcidas: «Gracias por dejarme entrar otra vez». La comunidad comenzó a enloquecer. Vecinos que antes eran cuerdos, ahora murmuraban frases en idiomas desconocidos. Otros desaparecían por horas y regresaban con la ropa mojada de sangre, sin saber de dónde venían. Incluso se reportaron sueños colectivos. Todos soñaban con la misma figura, un niño de túnica gris parado en un campo árido, mirando al cielo, mientras del suelo brotaban manos esqueléticas que lo sostenían. Algunos ancianos intentaron advertir que lo que vivían no era nuevo, que cada generación tenía un ciclo, una especie de ritual inconsciente que se activaba cuando las condiciones eran correctas,
que el pueblo estaba edificado sobre una frontera invisible, donde lo antiguo y lo prohibido coexistían con lo cotidiano. Pero nadie quería creerlo, hasta que una cámara de seguridad, única en todo el pueblo, captó algo imposible de negar. Durante la noche del canto, los jóvenes fueron vistos entrando en procesión a la antigua capilla, cada uno portando una vela y una caja pequeña. Dentro de cada caja había objetos personales: un mechón de cabello, una fotografía, un diente de leche y una nota con su nombre completo y fecha de nacimiento. Todos, sin excepción, se ofrecieron a algo, pero a la mañana siguiente, ninguno tenía recuerdos del acto. El libro volvió a aparecer, esta vez abierto en una nueva página. El velo ha sido roto. La cuarta noche está cerca. Preparad la carne, sellad la voz, ocultad la memoria. Nadie entendía lo que significaba. Nadie, excepto un niño mudo llamado Andrés, que llevaba años sin hablar, hasta ese día. Miró a su madre a los ojos y le dijo, con voz profunda y extraña: yo fui parte, todos fuimos, y nadie escapará esta vez. En ese instante, la madre cayó al suelo. Su rostro no mostraba terror, sino una mezcla de reconocimiento y resignación, como si una parte de ella siempre lo hubiera sabido, porque ese ritual nunca se olvidaba del todo, solo se escondía, esperando volver cuando el pueblo bajara la guardia. Y esta vez había vuelto para completarse, el huésped que nadie había invitado. Mientras el pueblo intentaba digerir lo ocurrido, algo aún más inquietante sucedió. En una noche gélida, sin luna, cuando el silencio era tan denso que se podía cortar con cuchillo, una figura apareció en la entrada del pueblo. No venía en coche, no descendió de ningún camino conocido, simplemente estaba ahí. Un hombre alto, envuelto en un abrigo antiguo de esos que ya no se fabrican desde hace generaciones. Su rostro, pálido como la cera, contrastaba con sus ojos profundamente oscuros. No saludó, no pidió alojamiento. Solo caminó hasta la vieja posada abandonada, aquella que, según las historias de los ancianos, nunca debía ser abierta de nuevo. Pero esa noche, la puerta chirrió y se abrió sola. Desde entonces, algo cambió en el ambiente. El frío no era solo meteorológico, era como si la vida misma retrocediera ante su presencia. Las flores murieron, los relojes fallaron y los perros aullaban sin motivo. Una niña lo vio pasar cerca de su ventana y dijo a su madre: «Mamá». El hombre sin sombra me sonrió. Kaa tenía razón, porque al revisar las cámaras de seguridad, aquellas que captaron la procesión de los jóvenes, el hombre aparecía, pero no proyectaba sombra alguna, ni de día ni de noche, ni siquiera bajo la intensa luz de los faroles. Era como si el mundo lo rechazara. Una noche se celebraba una misa silenciosa en la capilla, con velas encendidas y un aire de tensión en el aire. El padre Alejandro, que había regresado para intentar guiar al pueblo, leyó en voz alta una oración ancestral de protección, y fue entonces cuando el huésped entró. No empujó la puerta, no tocó campanas, simplemente apareció en el umbral, y cuando lo hizo, todas las velas se apagaron. El órgano antiguo resonó por sí solo, y los bancos crujieron, como si algo invisible se moviera entre ellos. El padre Alejandro intentó confrontarlo con palabras santas, pero su voz desapareció, literalmente. Sus labios se movían, pero ningún sonido escapaba. El hombre lo miró y sonrió. Una sonrisa lenta, desgastada, pero familiar, porque los más ancianos del lugar comenzaron a reconocerlo. Su rostro no era nuevo, estaba presente en fotografías viejas del pueblo, en pinturas antiguas, en relatos pasados de generación en generación, siempre diferente, pero siempre igual. Una figura que aparecía cada cierto número de décadas. Un huésped que no necesitaba ser invitado, porque ya había estado ahí antes, y cada vez que venía, algo desaparecía para siempre. Aquella noche, la misa terminó en caos. Algunas personas huyeron, otras lloraron sin explicación, y unos pocos simplemente cayeron al suelo, en coma profundo.
Cuando despertaron horas más tarde, hablaban en un idioma desconocido, con los ojos blancos y las manos llenas de símbolos que no podían haber sido escritos por ellos mismos. El huésped, por supuesto, ya no estaba, pero en la puerta de la capilla quedó un objeto, un reloj de bolsillo antiguo, detenido en la misma hora en que los jóvenes habían hecho el ritual. Dentro del reloj, en lugar de engranajes, había un ojo humano, abierto y parpadeando lentamente. Desde ese momento, las visitas al pueblo cesaron. Los caminos comenzaron a cerrarse, no por obra de los hombres, sino por la propia tierra. Árboles que crecían en un día, neblina que nunca se disipaba, señales de tráfico que giraban solas. Era como si el pueblo estuviera siendo aislado del resto del mundo. Y en las noches más oscuras, algunos aseguraban que se podía ver una silueta parada frente a la capilla, mirando hacia la plaza inmóvil, como si esperara que algo más ocurriera. Un niño preguntó a su abuelo quién era ese hombre, y el anciano, con los ojos vidriosos, solo respondió: «Ese no es un hombre, es el eco de todo lo que nunca debimos abrir». Porque a veces las historias no comienzan con un crimen, ni terminan con una muerte. A veces todo comienza cuando alguien llama a la puerta y tú no tienes el valor de no abrirla. Y esta vez ya la habíamos abierto hace mucho tiempo. La voz que se escucha solo en sueños. Después de la aparición del huésped sin sombra, el pueblo cayó en un extraño letargo. No era solo miedo, era una especie de somnolencia colectiva. Las personas ya no dormían como antes, no descansaban, cerraban los ojos y caían en un tipo de trance compartido. Fue entonces cuando comenzó la voz. Al principio era un susurro lejano, como el eco de una canción olvidada, pero pronto se volvió más clara, más precisa y personal. Cada quien la escuchaba de manera distinta, pero con un mensaje inquietantemente similar. Recuerda lo que hiciste, no has sido olvidado. Lo más perturbador no era la voz en sí, sino que solo podía oírse al dormir, y peor aún, solo al compartir el sueño. Es decir, varias personas aseguraban haber tenido exactamente el mismo sueño la misma noche, y en ese sueño estaban atrapadas en una habitación sin puertas, donde una figura tapada con un velo les hablaba al oído. Una mujer, una presencia femenina, pero sin rostro. Los niños comenzaron a llorar al despertar. Algunos se negaban a cerrar los ojos por miedo a encontrarse con la mujer de los susurros. Y los adultos comenzaron a confesar cosas, secretos, pecados del pasado, actos que jamás habían revelado a nadie, como si la voz los obligara a vaciar su alma. Una joven llamada Mariana fue la primera en desaparecer tras estos sueños. La encontraron en posición fetal, dormida, con una expresión de paz, pero sin pulso. Lo aterrador fue lo que dejó escrito en su diario. Ella me dijo que el silencio era la única forma de redención, que al callar para siempre, el pueblo podría descansar. Estoy lista. Días después, otros siguieron el mismo destino. Morían dormidos, en calma, pero con mensajes similares, como si una entidad estuviera conduciendo a los habitantes hacia un pacto, una obediencia silenciosa. El padre Alejandro, aún conmocionado por lo vivido en la capilla, decidió probar algo extremo, entrar voluntariamente al sueño compartido. Se preparó con oración, ayuno y antiguos salmos de protección. Colocó grabadoras en su habitación, encendió velas consagradas y se recostó en su cama. A la mañana siguiente, no despertó, pero dejó algo, un audio. En él, su voz temblorosa se escucha susurrando: «Ella no es del pasado, ella es lo que fue sellado, lo que nunca debió hablarse. El huésped es solo el heraldo. La verdadera presencia viene del dolor, de la traición, de algo que hicimos, pero nadie recuerda. Ella está debajo del suelo del pueblo». A partir de ese momento, el sueño dejó de ser solo un fenómeno nocturno. Durante el día algunos empezaban a desconectarse de la realidad. Caminaban por las calles como si estuvieran dormidos. Hablaban en voz baja, en una lengua que nadie comprendía. Y repetían una frase una y otra vez: «El pacto fue roto y la deuda no ha sido pagada».
Algunos comenzaron a cavar en sus jardines, otros en la plaza principal, como si algo o alguien los guiara. Hasta que una madrugada, un niño cavando en el patio trasero de la vieja escuela encontró una puerta enterrada, de hierro, oxidada, con símbolos grabados que no pertenecían a ningún idioma conocido. Tenía un ojo esculpido en el centro, exactamente igual al del reloj de bolsillo hallado en la capilla, y justo cuando la pala golpeó la cerradura de esa puerta, todo el pueblo soñó al mismo tiempo. Pero esta vez no estaban atrapados. Esta vez, todos estaban de pie en círculo, rodeando a la mujer sin rostro. Ella levantó el velo, y ninguno quiso recordar lo que vio, porque cuando despertaron, sus ojos sangraban. El sótano que nunca estuvo en los planos. Después de la revelación del sueño colectivo y del hallazgo de la puerta enterrada, un grupo de vecinos decidió investigar la estructura original de la escuela antigua, con la esperanza de encontrar explicaciones. Buscaron en los planos municipales, en archivos del ayuntamiento, incluso en registros religiosos, y fue entonces cuando descubrieron algo aterrador. La escuela nunca había tenido un sótano, ni en su construcción original de 1864, ni en las remodelaciones posteriores. Según los documentos oficiales, no existía ninguna estructura subterránea. No había cimientos que justificaran una compuerta, ningún túnel, ninguna puerta, pero la puerta estaba allí. Y lo que era aún más extraño, la tierra que la cubría no parecía removida recientemente. Era como si siempre hubiese estado allí, bajo capas de tiempo, de olvido, de silencio. La señora Valentina, una de las más ancianas del pueblo, pidió hablar con los jóvenes que pensaban abrirla. Temblando, confesó algo que había guardado por décadas. Cuando yo era niña, mi abuela me decía que bajo esta escuela había algo que se selló con sangre, que no debíamos hablar ni preguntar. Me hacía repetir una oración antes de dormir. Lo que habita bajo la tierra no debe ver la luz. Yo creía que eran cuentos, hasta ahora. A pesar de las advertencias, la curiosidad fue más fuerte. 4 hombres, incluyendo al joven Tomás y al panadero Javier, decidieron abrir la compuerta. Usaron herramientas pesadas para romper la cerradura corroída por el tiempo. Al abrirla, un viento helado y fétido escapó como si llevase siglos encerrado. La oscuridad era tan espesa que la linterna apenas la tocaba. Bajaron. 20 escalones de piedra, húmedos, cubiertos de líquenes y marcas que no correspondían a ninguna cultura conocida. No era un sótano común, era una cámara ritual, un lugar de invocación, un altar del silencio. En el centro, sobre una losa de mármol negro, había un libro, antiguo, hecho con una piel que no parecía de animal. Tenía una cerradura metálica sin llave visible, grabado en la tapa, en letras doradas, liberado por la culpa, escrito con la memoria de los que traicionaron. Junto al libro, un espejo, roto. Pero lo que se reflejaba en él no era la habitación, era un pasillo de columnas, una procesión de figuras encapuchadas y al final, la mujer sin rostro. De pronto, Javier comenzó a gritar, no por lo que veía, sino porque no podía dejar de verlo. Aún cerrando los ojos, seguía dentro del reflejo. Intentó arrancarse los párpados. Tomás lo sujetó mientras los otros intentaban sacar el espejo del cuarto. No lo lograron. El espejo no podía ser movido. Uno de ellos, Marcos, intentó destruirlo con una piedra. Pero cuando la arrojó, la piedra no impactó el cristal. Entró en él y desapareció. Una ráfaga de viento barrió las velas. La linterna parpadeó. Y en la oscuridad, una voz surgió desde dentro del espejo. No rompieron el pacto. Lo sellaron con sangre ajena y ahora deben pagar con la suya. Los 4 escaparon como pudieron. Al salir, ya no era madrugada. Era noche cerrada. Pero en sus relojes solo habían pasado 14 minutos. Y lo peor, aún no había comenzado. Esa misma noche, la escuela ardió en llamas sin razón aparente. Nadie vio quién lo hizo. No hubo explosión, solo fuego que brotó del suelo. Las paredes se desplomaron, pero la compuerta seguía allí, intacta.
Y desde ese día, cada familia del pueblo recibió una carta, un sobre negro sin remitente, dentro una sola hoja. Lo sellaron, lo traicionaron, lo ocultaron. Ahora deben recordarlo. El pasado siempre encuentra su camino de regreso, y debajo, dibujado a mano con tinta roja, el mismo símbolo del ojo, ahora con una lágrima. La noche del silencio absoluto. Después del incendio de la antigua escuela, el pueblo cayó en una extraña quietud. No era el silencio habitual de una noche tranquila en las sierras. Era un silencio forzado, antinatural, como si algo hubiese apagado el mundo desde adentro. Ni los grillos, ni los perros, ni el viento, nada. La iglesia amaneció con todas sus velas apagadas y una sola palabra escrita en cenizas sobre el altar. Despertó. Nadie dormía bien. Nadie soñaba sin despertar empapado en sudor. Los espejos de las casas comenzaron a empañarse sin razón, incluso en pleno invierno. Algunos vecinos juraban que veían reflejos que no les pertenecían. Otros aseguraban escuchar en lo más profundo del espejo un eco de sus propios pensamientos. Pero la noche del 31 de octubre fue diferente. Esa noche, el pueblo entero perdió la señal de radio, la electricidad y la cobertura telefónica al mismo tiempo, exactamente a las 00:00 horas. El reloj de la torre, parado desde hacía décadas, volvió a funcionar solo y marcó esa hora con una campanada hueca. Una familia, los Ramírez, fue la primera en notar lo que ocurría. Su hija menor, Lucía, de solo 6 años, desapareció de su cama dejando solo una hoja doblada cuidadosamente bajo la almohada. En ella, escrita con una caligrafía antigua, se leía: el que es llamado responde, el que ve la puerta la cruza. Otras 3 desapariciones se reportaron esa noche, en todas la misma nota. La gente comenzó a reunirse en la plaza central, buscando explicaciones, protección, compañía. Pero nadie hablaba, nadie podía. Las palabras no salían. Intentaban hablar, pero solo el silencio los envolvía. La señora Valentina, desesperada, llevó consigo el único objeto que conservaba de su infancia: una campana de bronce que su abuela usaba para alejar malos pensamientos. La hizo sonar 1, 2, 3 veces, y entonces el aire cambió. Del suelo, de entre las grietas del empedrado, surgió un vapor negro, espeso, casi sólido, y entonces lo vieron. La mujer sin rostro. No caminaba, se deslizaba. Sus pies no tocaban el suelo. Su vestido era como humo atrapado en la forma de un cuerpo. Y aunque no tenía rostro, todos sabían que los miraba. Nadie se movió, nadie gritó. Solo el sonido de la campana se repetía. Y con cada campanada, una persona caía al suelo, con los ojos en blanco y la boca sellada. Las campanas de la torre sonaron una segunda vez, y el silencio fue total. En un último esfuerzo, Tomás, el joven que había descendido al sótano prohibido, corrió hacia la iglesia. Buscaba el espejo, o el libro, o cualquier símbolo que conectara aquel horror con una posible salida. Pero cuando llegó no encontró ni ruinas ni escombros. La iglesia estaba intacta, como si jamás hubiese sido destruida. Entró. Todo estaba en su lugar, velas encendidas, bancos alineados, y en el altar el libro, abierto, y en la última página, escrita con tinta roja aún húmeda: bienvenido de vuelta, Tomás. Tú abriste la puerta. Ahora deberás cerrarla con tu alma. El reloj marcó 01:00 y la campana sonó una tercera vez. Todo se oscureció y al amanecer el pueblo ya no estaba. ¿Y si aún estás dentro? Muchos años después, un grupo de excursionistas encontró entre los arbustos un cartel oxidado que apenas se sostenía. Decía: bienvenidos a Villa Montaña, tierra de paz y tradición. Pero no había caminos, ni casas, ni rastro alguno de vida, solo un leve olor a humo antiguo, y bajo sus pies, restos de adoquines, un reloj de torre destruido y un libro, abierto en la primera página, en blanco. Uno de los jóvenes, Álvaro,
Lo tomó por curiosidad y dijo entre risas: «Seguro es parte de alguna leyenda local», pero cuando todos volvieron al campamento, esa noche, Álvaro no habló más, ni una sola palabra. Horas después, desapareció, y en su tienda solo quedó una hoja. La historia no termina. Tú la escuchaste. Ahora, formas parte de ella. Tú que has escuchado esta historia, tú que te dejaste atrapar por los ecos de este pasado, ¿estás seguro de que no llevaste contigo algo que no deberías? Mira a tu alrededor. Escucha bien. ¿Sigues solo? Si esta historia te estremeció, suscríbete ahora a Los Secretos Ocultos del Pasado. Cada semana revelamos relatos enterrados por el tiempo, documentos jamás divulgados y susurros que la historia quiso silenciar. Activa la campanita, porque la próxima historia podría ser la tuya. Comenta abajo: «Ya no hay silencio», y forma parte de esta comunidad que no teme mirar al abismo. Porque aquí, el pasado no está muerto, solo está esperando ser contado.